Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 31. Amén. Hoy vamos a compartir con respecto a alzar nuestros ojos, lo que entonamos. Amén. Dice la palabra del Señor en el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 30 en adelante. Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Él les dijo: yo tengo una comida que comer, que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrán traído a alguien de comer? Y Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo: alza vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Amén. Me impacta cómo comienza esta historia, porque Jesús, antes de recibir este alimento que traían los discípulos, ya había tenido un encuentro con la mujer samaritana. La obra de Jesucristo era establecer el reino aquí en la tierra, ir y predicarle, venir por las almas perdidas, venir por los pecadores, y él no perdía el tiempo, él aprovechaba bien el tiempo. El libro de Eclesiastés nos enseña que debemos aprovechar bien el tiempo y que hay tiempo para todo. Pero hoy, desgraciadamente, y lo compartía yo domingos atrás, que no sabemos administrar nuestro tiempo. Vemos, y cuando empezamos a ver alguna situación, se nos va el tiempo en tantas y tantas distracciones, que cuando ya vemos el día decimos: ¿en qué se me fue todo el día? No hice nada, falta tanto por hacer y yo descuidé mi tiempo. Jesucristo era, en ese aspecto, era muy cuidadoso. Así que no perdía oportunidad de predicar en todo tiempo y en todo momento el mensaje del Padre Celestial. Entonces, cuando Jesucristo había predicado a una sola persona, y mire usted qué sabiduría de nuestro Señor Jesucristo, porque cuando le platicó a una sola persona, dice que esa mujer fue a la aldea y le predicó a toda la aldea. Una pecadora, alguien que ni siquiera digna de poder recibir, ahora estaba llevando el mensaje de salvación. Jesucristo solamente tuvo el encuentro con uno solo, y Dios cambia y transforma la vida, y va y predica a toda una aldea. Él después se sienta a esperar a sus discípulos que traen el alimento y le dice: yo ya he comido, yo ya tengo un alimento, algo que me nutre, algo que me sustenta, y es hacer la voluntad del que me envió. Compartíamos el día domingo acerca de la llenura, y que muchas de las veces, por llenarnos de las cosas del mundo, no nos llenamos de las cosas espirituales. Jesús se llenaba a través de la oración y a través de obedecer, a través de la obediencia al Padre Celestial. Pero lo que me impacta es lo que dice ahí: alza tus ojos. Les dice a los discípulos: ustedes dicen que faltan 4 meses para la siega, pero yo les digo: alcen sus ojos, porque la cosecha ya está lista. La pregunta que saltó a mi corazón era decir: ¿por qué alzar nuestros ojos? Y es porque alrededor, o en el transcurso de la vida que nosotros tenemos, entonábamos cánticos y generalmente entonamos alabanza, adoración, que sabemos que nuestro Dios nos fortalece en tiempos de aflicción, en tiempos de necesidad. Pero, amada iglesia, no siempre tenemos que estar con la mirada abajo. El enemigo quiere nos quiere poner con la posición siempre con la cabeza agachada y pateando piedras, porque entonces simplemente nos va a entretener con lo que está en el suelo y no con lo que ya está establecido. Le digo: Jesucristo, ya basta, ya basta de poder tener siempre la mirada en las cosas terrenales. Alcen la mirada, porque ya la cosecha, la siega, está lista. Una de las cosas que me impacta de Jesucristo es que le dice: el que quiere seguirme tiene que negarse a sí mismo. Y sabe, en el evangelio y en el cristianismo es muy difícil esto. Es negarse a uno mismo.
Este último tiempo hemos estado viviendo situaciones muy difíciles. Dios nos ha tenido misericordia con nosotros y nos pasó en un proceso en la cuestión económica. Yo platicaba hoy con mi pastor y le decía, mira, hoy ya la cuestión económica ya no me preocupa, porque he entendido que Dios es mi proveedor y Dios me sustenta. Yo me ocupo de la obra y Dios con que me dé para comer y para vestir, con eso dice la escritura que yo tengo que estar contento. Pero ahora me lleva a otro nivel en donde dice, ok, ya entendiste la parte que yo soy tu proveedor, pero ahora vas a entender de que verdaderamente eres un hijo de Dios. Que cuando otros te lastimen, tú tienes que dar el perdón. Que cuando otros te ofendan, entonces tú tienes que obtener esa misericordia o dar misericordia y bondad. Y eso es negarse a uno mismo. Porque no es fácil. De esta situación, uno de la familia decía, por diferentes situaciones en un alegato, decía, pues demanda, tienes todas las de ganar. Y le decía yo, eso no es de nosotros. Y no es de nosotros porque sí, pudiera tener todo el derecho de ganar. Pero hay algo que en lo espiritual se está gestando. Y en esta semana específicamente, fue una lucha muy difícil en la parte de actuar, número uno, conforme a los principios establecidos por Dios que yo decidí creer. Porque hay mucha gente que lo lee, que lo declara, pero que muy pocos viven. Y cuando tienes que vivir esos principios de decir, ¿sabes qué? Tienes que perder para ganar, cuesta. Y estando en esa batalla y cuando más se complicaban las situaciones, Dios nos daba una palabra. En la parte de decir, si tú te mantienes, tú vas a ver la gloria de Dios. Uno no lo entiende porque siempre se ve a uno mismo. Es que yo, Dios, mira, si me porto bien. ¿Por qué, Dios, si yo predico tu palabra? ¿Por qué, Dios, si yo enseño? ¿Por qué, si decía ahí de los justos, ¿no? ¿Por qué, si yo vivo de una manera íntegra? Si no le hago daño a nadie. ¿Por qué yo, Dios, conmigo? Porque finalmente el enemigo te dice, ya basta de estar sintiendo lástima por ti y diciendo yo. Alza tus ojos y mira que los tiempos de Dios ya están para poder compartir la palabra de Dios, el evangelio. Y daba esta palabra en un devocional. Por eso es que siempre le he dicho a la amada iglesia, altar de Dios, que los tiempos devocionales, los tiempos en familia son poderosos, porque Dios nos habla. Y decía, ¿verdad? Mañana mismo, por haber creído, vas a ver la gloria de Dios. Amén. Yo no sabía lo que iba a acontecer, yo no sabía lo que iba a pasar. Y en ese mismo momento, cuando acabamos el devocional, ¿verdad? Tengo esta llamada de una persona y me dice, pastor, disculpe que lo interrumpa. Y perdóname que solamente lo busque cuando lo necesito y cuando ya no puedo más. Con la voz entrecortada él me decía, a mi mamá ya la desahuciaron. Ya tiene lo que es la sonda en el cuello. Ya no habla. Ya ni siquiera camina. Ya ni siquiera se levanta. Y entonces yo quisiera que viniera a orar por ella. En la humanidad de uno dice, bueno, pues es tiempo a lo mejor de prepararse, de poder ponerte a cuentas tú con tu mamá, lo más natural, lo lógico, porque pues ya el dictamen está hecho. Pero en ese momento una palabra es la que te sostiene. Y una palabra es en la cual tú te tienes que aferrar. Y en ese momento venía esa palabra a mi memoria o a mi recuerdo, decir, yo mañana veré la gloria de Dios. O en este momento veré la gloria de Dios. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Amén, amén. Y entonces yo le dije, ¿cuándo quieres que oremos? ¿Quieres me traslado ahorita mismo hasta tu casa? Dice, mire, mi madre no ha podido descansar por todo esto, ya no duerme. Y hoy cuando le iban a hacer la hemodiálisis, dice, ni siquiera se la hicieron ya, porque ya no aguantaba, ya no iba a resistir. Entonces hoy creo que si viene usted, finalmente pues va a estar a lo mejor cansada, agotada, ya no habla. Dice, entonces me dijo, si mañana despierta o si mañana tiene vida, me gustaría que viniera a orar por ella. En ese momento subimos la petición al altar de Dios
y pedimos que orara. Y empezamos a orar nosotros de decirle: Dios, dale, ten misericordia de él y dale una oportunidad de poder reconciliar a esta persona contigo, porque una persona que conocía. Cuando nos trasladamos ahí a la casa de ella, finalmente sí la encontramos ya en cama, la encontramos postrada y se había reunido su familia. Él había dado noticia de que su madre estaba enferma y de que prácticamente pues fueran a despedirla, que fueran a visitarla. La sorpresa de nosotros es que cuando llegamos estaba la familia y estaba ahí. A veces pareciera incómodo poder compartir la palabra de Dios en medio de gente que tú no conoces. Y en ese momento, su hijo que nos hizo la invitación, empezamos a platicar con el esposo de esta persona y empezamos a dar testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Mi esposa empezó a decirle de cómo Dios había levantado de la misma muerte a mi suegra, de cómo Dios había levantado también a mi suegro y de cómo a testificar el poder de Dios. Cada uno de ellos y aún su hijo se sorprendían de lo que Dios estaba haciendo en nuestras vidas. Cuando nosotros empezamos a declarar la palabra, a testificar el poder de Dios, entonces finalmente ellos dijeron: yo creo que Dios puede hacerlo. Yo creo que Dios puede hacerlo. Cuando nosotros le dijimos: ¿nos permite orar por usted? Ella dijo: claro que sí. Y empezamos a orar y a declarar palabra de vida, palabra de poder, no de nosotros, sino la palabra de Dios. Porque el testimonio no es de nosotros, el testimonio es de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. De bajar el cielo a la tierra y decirle a este mundo: Dios es real. Y cuando nosotros empezábamos a orar y empezábamos a declarar y empezábamos a decir: Señor, que toda la gente que está aquí pueda saber, entender y conocer que solamente hay uno que sana y que levanta. Nos teníamos que salir, el hijo nos despidió, salimos a la calle y él nos dijo, porque también conoció, oré alguna vez por él, tenía diabetes. Le iban a cortar las piernas. Por la gracia y la misericordia de Dios lo sanó. Y finalmente, como pasa, como muchos, se vuelven nuevamente al camino malo. Nuevamente regresó esa enfermedad, pero él me decía con los ojos llorando: soy un incrédulo, porque muchas veces he visto el poder de Dios. Muchas de las veces he visto cómo Dios obra en la vida de mis hijas, en mi vida. Y me endurezco. Cuando sale ahí, su papá dice: pero pasen a tomar algo. Le digo: no, es que nos tenemos que ir porque teníamos que hacer otra visita. Finalmente dice: pasen. Cuando pasamos, la señora ya estaba sentada y estaba ya hablando y estaba recibiendo alimento. Él con los ojos llorando dice: soy testigo nuevamente del poder de Dios. Nuevamente soy testigo del poder de Dios. Y yo quiero compartirte, amada iglesia, qué es lo que tenemos que hacer para poder testificar con poder. Muchas de las veces no queremos hacerlo, pero mire, yo quiero que usted me acompañe a Marcos capítulo 2, versículo 3. Mire cómo no es gran cosa lo que Dios nos pide, pero muchas de las veces tenemos la mirada en la tierra, tenemos la mirada en las cosas del mundo, o quizá nos estamos sintiendo lástima por nosotros mismos. Evangelio de Marcos capítulo 2 versículo 3 dice desde el versículo 2, para entender el contexto de la historia, es la curación de un paralítico. Dice que habiendo entrado de nuevo a Capernaum, varios días después se oyó que estaba en casa, hablando de Jesús. Y se reunieron muchos, tanto que ya no había lugar ni aún a la puerta. Y él les exponía la palabra. Preste atención en el versículo 3. Entonces vinieron a traerle un paralítico llevando entre 4. Hay mucha gente que por su condición
no puede ni siquiera moverse. ¿Por qué está la enfermedad? ¿Por qué está la depresión? ¿Por qué es tanta la situación que está pasando que necesita a alguien que lo cargue y que lo lleve tanto espiritualmente como físicamente? La mujer no se podía levantar, pero hay alguien que levantó el teléfono y dijo: pastor, necesito de una oración. He oído que Dios sigue sanando, he oído que Dios sigue obrando, he oído cómo Dios sigue actuando el día de hoy. Y entonces yo le dije: claro, vamos. Yo creo si le hubiera dicho a este joven o a este señor: tráemela a casa o tráemela a la iglesia, él hubiera hecho lo posible por traerlo. Pero a lo que yo quiero llevarle es que muchas de las veces compartir el evangelio no nos cuesta tanto como imaginamos. Simplemente es llevar y decir a alguien que está inmovible, paralítico, llevarle ese mensaje. Cada uno de ustedes, y yo he sido testigo de eso, cada uno de ustedes tiene un testimonio vivo del poder de Dios, de lo que ha hecho en su vida. Cada uno, los conozco, sé. Hemos orado como iglesia y hemos visto la respuesta de Dios. En el devocional de la semana decía mi hija, ¿verdad? Y Dios también me guardó de cuando me caí de las escaleras, y a mí también Él me cuidó. Todos, desde el más pequeño. Recordaba yo el caso de Lía, de cómo desde bebé tuve la bendición de orar por ella y la condición en que estaba. Y hoy poderla ver, ir a sus clases, cantar, alabar. A lo mejor a usted se le hace normal el que lo salude o que vaya a la iglesia, pero quien lo vivió sabe que ese proceso no fue fácil. Y que la mano de Dios está sobre la vida de cada uno de los pequeños. Lo único que tenemos que llegar es a alguien que está paralizado por su situación, de decirle: vamos, yo conozco a un Dios poderoso el cual puede hacer mover su situación. Yo conozco a un Dios poderoso que sé que vas a poder volver a caminar en fe. Así es, amén. Pero necesita gente que deje ya de decir: es que yo no tengo tiempo, tantas ocupaciones, tantas y tantas cosas. Le voy a dar un consejo. Me dicen a mí, atiendo a personas o atendemos a personas, y a veces me dicen: pastor, es que no le llamo porque está usted muy ocupado, o no lo molesto porque tiene usted muchas ocupaciones. No quiero causarle molestia, pastor, por eso es que no le llamo. ¿Y sabe lo que yo le digo? O cuando yo estoy en casa: ¿será que todo está bien? Que ellos no tienen problemas, porque mira, a veces estoy aquí sin hacer nada y todo está bien. Y yo siempre les digo: para lo que Dios me ha puesto es para servirles, para atenderles y para ayudarles. Y a veces hay gente que dice: no lo molesto para que no esté ocupado. Y yo le he dicho: todos tenemos ocupaciones, pero yo tengo que hacerme el tiempo para poder servir a cada uno de ustedes. Así que lo que yo quiero trasladarle hoy es que alcemos la mirada y dejemos de vernos a nosotros mismos y poder ayudar a otros a caminar en fe. Quizá la fe la tenía el paralítico, pero no podía moverse. Hay gente que tiene fe, pero que necesita a alguien para poder nuevamente caminar en fe. Nos tocaba el caso también de Juan Carlos, que lo hemos estado monitoreando a través de Mariel, que lo hemos estado siguiendo, y nos ha testificado Mariel del poder de Dios. Nos decía que ya le hicieron pruebas de que ve bien, de que oye bien, de que reconoce a la gente, de que habla bien, y que ya nada más están en espera de la movilidad de las piernas. Pero tenemos que ayudar a la gente a que camine en fe, a que crea. Y eso, pregunto, iglesia, ¿eso es difícil? A cada uno de ustedes les hemos ayudado a creer. Aún los discípulos dijeron: ayúdanos a nuestra incredulidad.
Porque no es fácil caminar en fe, pero necesitamos realmente enseñar a otros a caminar en fe. Miren lo que dice Evangelio de Juan capítulo 1 versículo 41. Amén. 40 y 41. Evangelio de Juan capítulo 1 versículos 40 adelante. Uno de los dos que oyeron a Juan y siguieron a Jesús era Andrés, hermano de Simón Pedro. ¿De quién era hermano Andrés? De Simón Pedro. Él encontró primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido quiere decir Cristo. Entonces lo trajo a Jesús, y Jesús mirándolo dijo: tú eres Simón, hijo de Juan, y tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Muchos hablamos o predicamos del gran apóstol Pedro, que en su primer mensaje convirtió a 3,000. Hablamos de este hombre que caminó sobre las aguas, de este que hizo la gran declaración de que Jesucristo era Mesías, el enviado. Hablamos de Pedro. Están las epístolas, están la parte de cuántas cosas Dios hizo a través de Pedro. Pero muy pocas veces hablamos de quién lo llevó al Evangelio. Y quien lo llevó al Evangelio fue su hermano, Andrés. Así que cuando tú compartes a uno de tu familiar o a algunos de tu familia, no sabes a quién tú le estás predicando. Puede ser el próximo profeta, puede ser el próximo evangelista, puede ser el próximo apóstol, puede ser el próximo avivador de esta tierra a quien tú le prediques de tu familia. Así es, amén. Pero con eso tú le estás cerrando la posibilidad de poder ser un miembro más, o más bien un próximo Pedro, un próximo Pablo, porque tú no sabes a quién le estás predicando. Yo cuento y testifico mucho esa parte, y a lo mejor uno no los conoce, ¿no? Para la gente que nos está transmitiendo, mi tía siempre nos llevaba a las escuelas dominicales y nos hacían ir, y entrábamos y participábamos en la parte de la iglesia, y todo bien, hasta que alguien, una persona, tomó a un niño de 8 años y dijo: oye, bueno, ya te llevamos, pero me cabe la duda, ¿tú ya aceptaste a Cristo como tu Señor y tu Salvador? Y se tomó el tiempo para llevar al Evangelio a un niño que hoy usted es su pastor y que lo ve predicando. Si esa persona no se hubiera tomado el tiempo para poder compartirle a un niño, simplemente no habría pastor. Quizá ni habría familia. Fue cuando alguien se ocupó, alguien de la familia se ocupó de decir: yo le comparto, porque yo no sé qué es lo que va a hacer. Así que yo quiero dejarle esto, amada iglesia. Tú no te tienes que cerrar a decir a quién yo voy a compartirle, sino que tú tienes que ver con los ojos de Dios. Que cuando tú le compartas a alguien, desde el más pequeño hasta el más grande, se lo hemos trasladado a las maestras de altar de Dios, que lo que ellos están preparando no son niños, son una generación que va a impactar al mundo. Estamos preparando a los próximos Josué, a los próximos Daniel, estamos preparando a los próximos Caleb, conquistadores. Así es, amén. Pero cuando tú cierras tu boca y no compartes con alguien de tu familia, le estás cerrando la oportunidad de que sea el próximo trastornador de la iglesia. Quien trastorne, quien transforme esos tiempos y esos cambios. Usted imagínese, usted le hubiera preguntado a mis padres o a la familia, a quien usted quiera, ¿se imaginaba usted ver a Noé predicando?
Quien le diga que sí, yo me lo imaginaba, yo ya lo veía, yo sabía que ese joven, yo sabía que ese señor, iba a cosas grandes para Dios, le diría, eres un gran mentiroso. Porque nadie se imaginaba. Porque de lo vil y de lo despreciado me levantó Dios. Así que nosotros no debemos de condicionar el mensaje, sino de más bien decir, ¿será el próximo avivador aquel que le comparte? ¿Aquel que le comparte yo? ¿Será acaso la próxima avivadora? ¿Será acaso aquel quien comparte el mensaje poderoso? Una de las cosas que me llama la atención, que decía que Moisés, y ese era un mensaje al que no quiero salirme, pero decía, Moisés dejó afuera a su familia del ministerio. Y eso está en la Biblia cuando dice que su yetro iba a visitar con su esposa y sus hijos y veía que tenía el trabajo. Moisés dejó fuera a su familia. ¿Está conmigo? Y por eso dice que Dios levantó a Josué. Porque él estaba ¿qué? Él estaba a su lado. Preparó a Josué dejando su familia fuera. Entendido de eso, entonces, ¿a quién preparó Josué? Josué no preparó a nadie tampoco. Dice que cuando entonces murieron los ancianos, no hubo más quien tomaba el liderazgo. ¿Sabe lo que pasa cuando nosotros no compartimos y no llevamos más gente a los pies de Cristo y los discipulamos y los enseñamos? Con eso estamos acabando la próxima generación, porque ya no va a haber quien predique. Hoy compartía yo en la comida con mi hermano y con mi cuñada con respecto a esto, acerca del encierro y de que ya todavía no se abren aún algunas iglesias o todo eso, y le digo, y cuando se abran, difícilmente ya podrán asistir. Y ellos me decían, ¿será? Y yo digo, sí, porque vivimos en un encierro en el cual ya no compartimos y ya no estamos trasladando el próximo evangelista. Ya no estamos preparando al próximo pastor. Ya no estamos preparando al próximo a quien nos siga. Véalo en cada una de las iglesias. Dejar el legado, se lo decía yo hace 8 días. ¿Hace 8 días o hace 15 días? Tenemos que vivir no para que nos recuerden, tenemos que vivir para que nos extrañen. De decir, lo que hacía este pastor, lo que hacía este evangelista, lo que hacía esta persona, ¿sabes qué? Y esa persona tiene que dejar eso. Así que Andrés hizo lo suyo. ¿Qué fue? Fue y le predicó a su hermano. Y le dijo, mira, hemos descubierto al Cristo, al Mesías, al enviado. Y Pedro fue, le predicaron, y entonces usted ve ahí los grandes mensajes del apóstol Pedro. De Andrés, búsquenlo en la Biblia a ver si hay otro evento más grande que haya hecho Andrés, más que el predicarle o llevarle a los pies de Cristo. Así que cuando nosotros compartimos, estamos dando la oportunidad a alguien más que sea el instrumento por el cual Dios se manifieste poderosamente. Amén. Ahora, ¿qué más también podemos hacer? Ahí el mismo Evangelio de Juan, pero en el capítulo 1, pero en el versículo 45, la historia continúa. Después de esto, Felipe y Natanael, versículo 43, al día siguiente Jesús se propuso salir para Galilea y encontró a Felipe y le dijo, sígueme. Felipe era de Betsaida, de la ciudad de Andrés y de Pedro. Felipe encontró a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, también los profetas, a Jesús de Nazaret, el hijo de José. Y Natanael le dijo, ¿puede algo bueno salir de Nazaret? Felipe le dijo, ven y ve. Ellos eran amigos. ¿A quién le hace el llamado?
Jesús a Felipe. A Felipe le dijo, ven y sígueme. Y Felipe va con Natanael y le dije, hemos hallado al Cristo. He encontrado paz. He encontrado mi sanidad. He encontrado tranquilidad. He encontrado la provisión. He encontrado. ¿Qué ha encontrado Dios? O más bien, ¿qué ha encontrado usted en Dios? Dígalo. ¿Qué ha encontrado? Yo he encontrado salvación. Yo he encontrado paz, yo he encontrado sanidad, yo he encontrado amor, yo he encontrado misericordia, yo he encontrado gozo, yo he encontrado tantas cosas que yo he encontrado en Dios. Y que con eso no debo de callarme, sino compartirlo. ¿Y compartirlo a quién? A los demás. El día de ayer visitaban a mi suegro en su casa, viniendo del seguro de llevar a mi suegra a algunos chequeos que están haciendo. Y decía mi hijo cuando le llamé, ¿cómo estás? ¿Qué estás haciendo? Me dice, bien. Y dice, llegaron a visitar a mis abuelos, algunos de sus familiares. Le dije, ok, ya vamos en camino, ya estamos para allá. Tuve que arreglarme por cuestión de la clase y de todo eso. Pero oía yo mientras estaba yo preparando en la parte de arriba, como mi esposa, mi hija y aún mi suegro estaban compartiéndole a esa familia. Pero ¿sabe lo que más me impactó? Es que le decía a mi esposa, porque es familia de mi esposa, nosotros te vemos. Dice, ¿cómo que ustedes no me ven? Sí, nosotros lo seguimos a través de la página del altar de Dios. Dice, tu tía tal, dice, eso te sigue todos los días. Eso desde la mañana hasta la tarde está ahí, todos los días, día y noche. Y ella fue la que me dijo, mira, acá hay mensaje. Y dice, ¿será que puedas orar por tu primo tal? Porque tiene un problema o esto, el otro. Y lo que más nos impactó fue de un pequeño, nieto de ella, hijo del que lo acompañaba, en el cual le llamó la atención porque cuando abrió la Biblia, mi suegro, dice que el niño iba y empezaba y decía, ¿puedo tocarla? ¿Puedo usarla? Y llamaba la atención a esa familia porque dice, no sé por qué, pero tiene un gran apego a la Biblia. Tenemos la Biblia ahí en un lugar abierta en el Salmo 91. No sé por qué ella está toda amarillenta y estando ahí, a lo mejor serán malos agüeros. Y le decía a mi suegro, no son malos agüeros, es que no la leen. La Biblia hay que leerla. Dice, pero el niño va, la toma y la empieza a ojear, la empieza ahí. Y cuando dice, ¿puedo tocar la Biblia? ¿A qué voy con esto? Que alguien que llegó a tu casa, tú le puedes dar lo mejor. Y no hablo de alimentos o de atención. Tú le puedes brindar la mejor ayuda, es darle a Cristo. Así es, amén. Amén. Alguien llegó y le dijo, ¿sabes qué? Mira, yo tengo necesidad, tengo eso. Ok, yo te voy a dar la mejor ayuda, que te voy a dar a conocer a quien cambió mi vida. Y ellos decían, es que lo impactante es que los conocemos. Los conocemos y sabemos que verdaderamente es Dios, porque ¿quién más hubiera podido cambiarlos? ¿Quién más? Me encontré con uno de ellos en un funeral, ¿verdad? Y empecé a platicar porque él agarró cuando fue y me dijo, yo a usted lo conozco. Y yo me quedé y dije, sí, dice, sí, yo a usted lo conozco. ¿De dónde me conoces? Esto dice, de ahí del internet. Amén. Le dije, qué bien, y nos sentamos a platicar. Y le digo, ¿y de dónde conoces? De la palabra. Y lo empecé yo a hablar de la Biblia y todo eso. Y él me contestaba y me decía, y empezamos. Pero la gente que estaba ahí, el día de ayer que los visitó, dice, ora por este primo, le decían. Y le decía, ¿por qué? Dice, porque se le va el avión. Y le dice, ¿cómo que se le va el avión? Dice, sí, está ya loquito. Nadie le entiende, nadie lo soporta, nadie lo aguanta. Por eso es que el día que Noé se sentó a platicar con él, todos lo veían así, yo creo que como los dos loquitos, ¿no? Diciendo, ¿le entiende a el por qué? Pero yo le dije a mi esposa, hablaba tan cuerdo lo que era la palabra de Dios, que a mí me maravilló.
Y yo sé que cuando le compartamos más a esta persona, finalmente será testimonio para su familia, decir, este era el que tachaban como loquito. Este era el que finalmente decían, ¿y este? Porque yo lo veía Dios tan normal, o no sé si Dios me permitió verlo tan normal y tan decir, mira, este es al que yo voy a levantar para poder predicarle a su familia. Así que lo que yo quiero trasladarle es esto, que no le cierres la oportunidad al próximo predicador, que en tu boca está la nueva generación de evangelistas, en tus labios está. Yo no voy a ser eterno, mi esposa no va a ser eternos. Y yo se los dije una vez, yo no sé si mis hijos continúen, qué mayor bendición que ellos continúen. Pero si Dios tiene un ministerio diferente al del pastorado, yo no le voy a colocar algo que Dios no nos ha llamado. Lo que yo sí quiero es preparar a la próxima generación que transforme y cambie vidas. Y eso está también en ti y es parte de la responsabilidad de Altar de Dios. Se los he dicho en las escuelas ADN, son escuelas de formación. Yo no los estoy entreteniendo, yo los estoy formando para que ustedes sean los próximos maestros, pastores, evangelistas, profetas. Amén, así es. Y de seguir preparando la nueva generación. Y eso es cuando tú le compartes a alguien y decirle, ¿sabes qué? Yo he hallado un tesoro y quiero compartirte. Miren lo que dice Hechos capítulo 11 versículo 25. Vamos a darle lectura 23 adelante para entender siempre el contexto. Dice, el cual cuando vino y vio la gracia de Dios se regocijó y animaba a todos para que con corazón firme permanecieran fieles al Señor. Arrancarle una alma al diablo porque ya la tiene vendada, la tiene encadenada, la tiene con tantas mentiras, tú no vales nada, nadie te quiere, mira, o sea, tantas y tantas cosas que cuando uno va y le comparte dicen, eso no es cierto. Y tiene uno que ser violento. Así es. Violento. Violento. ¿Y sabe qué? Muchas de las veces no somos ni violentos para con los de nuestra familia, de arrebatárselos. Quiero dejarle esto. Y esto a mí me sacudió, pero se lo quiero compartir. Yo me hice la pregunta de cuánto tiempo se demora la cosecha del trigo, o cuánto tiempo tarda o pasa para esa cosecha. Y dice que por lo general, pasando los 6 meses de siembra, se podrá iniciar la cosecha. Sabrá, dice que es el momento adecuado cuando las hojas estén secas y el grano tiene una buena consistencia. Dice, recuerda que si el trigo se llega a dejar, escuche usted bien, si el trigo se llega a dejar demasiado tiempo en el campo, puede ser destruido por los vientos y por las tormentas. Cuando nosotros fuimos con estas personas, mi esposa le dijo al familiar, ya están listos, ya están listos. No se opusieron al mensaje. Simplemente Dios trabajó de una manera difícil o dura que muchas veces por la dureza de nuestro corazón se da. Pero estos ya están listos para poder predicarles y poder enseñarles. Y le dijimos, si no se ofenden o si no es molestia,
queremos ir a visitarlos nuevamente y llevarles la palabra. Dijeron, adelante. Hay un tiempo que debemos recoger esa cosecha, porque si no, los vientos y las tormentas pueden destruir lo que ya sembraron. Quizá tú no les predicaste, pero ya alguien predicó. Quizá tú no regaste esa semilla, pero alguien ya la regó. Y el crecimiento lo ha dado Dios. Pero ¿sabe qué pasa por no alzar nuestros ojos y levantar esa cosecha? Dice que entonces vienen los vientos y las tormentas, que son los problemas y las situaciones, y finalmente destruyen esa cosecha. ¿Saben por qué muchas de las veces no hay cosecha? Porque no hay quien quiera trabajar en la obra de Dios. Y la obra de Dios no es aquí en la iglesia de hacer la limpieza, eso que está bien, no digo que no, pero la obra para la cual Dios nos ha llamado es allá afuera. Es de ir y predicarle a nuestro amigo, a nuestra familia, a nuestro vecino, de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Si nos tardamos o si dejamos pasar el tiempo, finalmente esa cosecha se perderá. Y no queremos. Queremos que cada alma, que cada persona pueda ser recogida en el granero y llevada a los pies de Cristo. Pero tenemos que hacer la labor, amada iglesia. Lo vuelvo a repetir y quiero que les quede bien claro que cada uno de ustedes ha visto a Dios actuar en su vida, en salvación, en milagros, en sanidad, en provisión. De eso testifican, de eso hablan, de eso hablan. Cuando nosotros lo hablamos con estas personas y con quien tenemos oportunidad de compartirles, la gente se asombra del poder de Dios. Y eso lo puede obtener usted cuando se acerca a Dios. Pero tenemos que alzar nuestros ojos y debemos de compartir, de predicar al Señor, no de otras cosas, y de animar a seguir adelante. Hoy la iglesia, se los he dicho y se los compartí, fue sacudida, porque la Biblia dice que somos la sal, pero la sal se guardó en el salero y se guardó en las iglesias, y ya no querían salir de las iglesias. Se sacudió y ahora ya fueron metidas en sus casas, pero ahora ya no quieren salir de sus casas. Pero aún ahí en las casas tú puedes compartir y predicarles del amor, la misericordia, la bondad, de lo que tú has vivido, de lo que Dios te ha dado. Y quién sabe, quédate grabado eso, a mí me impactó y yo te lo transmito. Quién sabe si a la próxima persona que tú le prediques pueda ser el próximo evangelista, o el próximo avivador, o el próximo siervo de Dios. Solamente Dios lo sabe. Tú no lo mires. Dios miró al endemoniado y fue llevado a Decápolis, 10 ciudades. Tú no sabes si al próximo que le prediques pueda ser pastor de jóvenes, ministro de alabanza. Tú no lo sabes. Simplemente predica, comparte, porque ya los campos están listos. Amén. Ponte de pie. Seamos una iglesia que marca la diferencia.